siembra buena vibra. Un concierto, una poesía, seamos una voz. Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Soy Cris Pando, bienvenidos a Sembrarte, un espacio, como bien lo dice, para sembrar el arte en todos ustedes y que compartan también parte de lo que son. Quiero abrir este programa dando las gracias a todos los artistas mexicanos, a todos los artesanos que tenemos, a toda la gente hermosísima que trabaja con sus manos y sobre todo, de verdad, mexicanos, que me hicieron favor de mandar este vestido muy lindo, toda la gente de Quintana Roo, la gente de las comunidades que está al pendiente también de nosotros, que quiere que compartamos parte de lo que son. Muchas gracias, honro muchísimo su trabajo. Y bueno, bien dicen que todos tenemos algo de artistas, músicos y locos. Así que bueno, vamos a ver qué tanto estamos de loquitos y qué tanto queremos ser artistas también. Y para eso tenemos aquí a un experto en música, poesía, arte, bueno, tenemos de todo, pintura, arte, poesía, música más música, muchísimas cosas hermosas. Entonces tenemos un artista multidisciplinario muy completo aquí con nosotros. Tenemos a Raúl Barceló con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Cris, y gracias a toda la gente que nos está acompañando este mediodía. Gracias a ti por la invitación. No, hombre, yo encantada. Y como bien les decía, pues mexicano, entonces aquí Sembrarte es un espacio donde estamos impulsando y difundiendo muchísimo todo lo que es el arte que tenemos pues aquí, ¿no? Y más que tú, siendo un artista internacional, qué bonito y qué orgullo tenerte aquí con nosotros. No, muchas gracias, gracias, Cris. Platícanos un poquito cómo surge toda esta idea del arte en ti, dónde está tu semilla cuando te das cuenta de qué es lo que vienes a compartir este mundo, dónde surge esa magia, porque es para mí que pues me dedico también un poquito a eso, sí, claro. Es como magia dentro del cuerpo donde de repente se llena y dices, tengo ya que compartir todo esto. Fíjate que, bueno, yo creo que fue algo completamente natural, en mi caso. Creo que sí nací artista a fin de cuentas, y no lo digo con presunción ni mucho menos, ¿no? Está perfecto. Trato de ser lo más honesto posible, porque es verdad, o sea, yo no pensé nunca voy a ser un artista, ¿no? Sencillamente yo empecé a crear, empecé a escribir desde que tenía ¿Tu familia es 4 o 5 artista? años. ¿Papá, mamá? Mi padre pues era un intelectual, ¿verdad? Él era un filósofo nato, un literato nato además. Él fue autodidacta en buena parte de su trayectoria, de su carrera, pero fue una persona que escribió en varios medios de comunicación impresos, hizo mucha crítica, hizo filosofía, era traductor, era políglota, traducía a diferentes idiomas. Entonces la casa, bueno, siempre estaba llena de libros, era y de gente rara. Y de gente rara, sí, de gente especial, muy especial, empezando por mi padre. Digo que era una persona muy propia, y ya sabrás, con todo el estilo de la década de los 60, 70, siempre personas de traje y muy bien vestidos, ¿no? Cosa que no sé qué me pasó a mí, la verdad, pero bueno. Entonces, rompiendo paradigmas. Sí, rompiendo paradigmas. Pero la verdad es que le agradezco mucho a mi padre toda esa aportación que hizo para con nosotros, para sus hijos. Él, imagínate, éramos unos pequeñuelos y se ponía a darnos clases de inglés, de francés, de filosofía, de historia del arte. Nos hablaba de todo absolutamente. Era una persona cultísima. Entonces yo creo que de ahí vino principalmente la influencia, porque estábamos rodeados de libros todo el tiempo de artistas, de intelectuales, de gente importante que pues llegaba a nosotros, sobre todo a través de estos libros que mi padre nos ponía siempre en la mesa. Pues toda la casa parecía biblioteca. Y la música además, que también fluía constantemente, aparte que vivíamos a una cuadra del Palacio de Bellas Artes, entonces constantemente estábamos yendo al Palacio de Bellas Artes también a ver exposiciones, a ver obras de danza, a ver conciertos de música clásica, en fin, o sea, era una constante de cultura dentro de la casa. Yo creo que a fin de cuentas eso fue lo que me motivó. Y también tengo que decir que mi hermano Hugo Carlos, que él es pintor también además, excelente pintor, cantante extraordinario y muy buen músico. Creo que también fue una de mis influencias. Yo lo veía a él dibujar, pues yo empecé a dibujar también, aunque yo empecé a realmente a leer y escribir a la edad de 4 años aproximadamente. Lo hice de manera autodidacta, además, que eso fue algo que también motivó a mi padre para que empezara él también a estimular mis capacidades
en la lectura, en la literatura. Empecé yo a escribir mis propios cuentos a esa edad y empecé ¿Qué escribías? a dibujar. Porque eso es muy interesante. A esa edad, un niño, ¿qué es lo que quería expresar? Desde esa edad, ¿qué era lo que tú escribías y que decías, voy Pues a...? mira, yo no creo que fuera algo tan revolucionario, desde luego, obviamente que era lo que veía en mi casa, lo que pasaba en mi casa. Pero el tema era como el amor, la como familia. que la familia, los problemas de la calle. Vivíamos en el centro histórico de la Ciudad de México, entonces Todo a pues, flor de piel. bueno, veíamos una infinidad de cosas, ¿no? Desde que llegaban judiciales a de repente apresar a alguien en plena calle, o veíamos de repente Golpes, prostitutas, ajá. o borrachos, o choques, o gente maravillosa, intelectuales, porque había muchos intelectuales viviendo en el centro histórico de la Ciudad de México, y era un barrio rudo, pero no feo, o sea, afortunadamente, ¿no? Tenía lo suyo. Rico y todo, en claro, cultura y en vivencia. claro, ¿no? que todo esto efectivamente pues te influye, todo esto te hace ser un poco más crítico, más analítico, estás más despierto. Sensible. Sí, desde luego, ¿no? Y había que cuidarse pues bastante, ¿no? Realmente. Entonces empiezas escribiendo. Empiezo Cuentitos. escribiendo y dibujando al mismo tiempo. ¿Como un cómic? Sí, como un cómic, efectivamente, Qué algo padre. parecido, al grado que yo creo que pues, eran algo interesantes porque mis hermanos procuraban leer lo que yo escribía. Siempre que yo terminaba ya de escribir algún cuento, pues me lo pedían, a ver hermano, ¿cómo está? Y se ponían a leerlo. Y eso me siguió motivando. Justamente eso, el tener lectores en mi propia casa, me empezó a motivar, a estimular, a seguir escribiendo, y escribiendo, y escribiendo, y pintando, y dibujando, e hice yo pues muchas historias. En fin, creo que así fue como inicié. Entonces te digo, fue de una manera muy muy natural. Después mi padre vio las capacidades que tenía yo dentro del dibujo y pues me acercó a tanto libros también de arte como maestros también. Mi madre también igual nos llevó a un centro de cultura del IMSS, si no mal recuerdo, y ahí fue donde tomé mis primeras clases de música también. Después me inscribió al conservatorio también, y bueno, pues fue todo paso a paso, poco a poco, pero yo me fui interesando muchísimo en estudiar, en prepararme cada vez más dentro de las artes sobre todo. Aunque también me interesaba mucho la filosofía, me interesaba mucho las ciencias sociales, me interesaban muchísimo las ciencias exactas. También empecé a estudiar también por mi lado, gracias a uno de mis hermanos también, pues física, matemáticas, química. Entonces, digamos, en ese aspecto soy más aficionado, pero soy muy apasionado de la física moderna y de la química y de las matemáticas. Es algo que me apasiona muchísimo hasta la fecha. Y sigo estudiando sobre ello, pero ya de manera, pues obviamente más como aficionado, ¿no? Pero de manera profesional, pues sí me dediqué ya más a las ciencias sociales y a las artes, a la música. A esa edad, ¿quién era así como tu top? Que decías, me inspiro en, o en qué estilo te estabas inspirando. Uy. Con lo cual empezaste como a seguir una corriente, ¿no? Porque sabemos Claro. que cuando apenas empiezas, pues te vas pescando de ciertos Claro. íconos. Fíjate que, bueno, siendo yo pues muy niño, yo creo que quizá el que más me impactaba en un principio, pues era Max Ernst, un surrealista, y René Magritte, yo creo. Después descubrí a Salvador Dalí, me gustaba mucho, pero no como me gustaba Max Ernst, por ejemplo. ¿Hoy ¿no? vive esa esencia también dentro de tu pintura o ya no? Sí, definitivamente tengo todavía mucha influencia surrealista, digamos en cuanto a la magia de la forma de representar las imágenes, pero no necesariamente en cuanto a su filosofía. Tú sabes que bueno, el surrealismo fue realmente una tendencia, una corriente, tanto de pensamiento como de creación artística en las letras y en la pintura, y que después pasó también a formar parte del cine, sí, con Salvador Dalí precisamente, y con Luis Buñuel, y otras corrientes también. Algunos gentes de danza se sumaron al movimiento, ¿no? Había toda una tendencia contestataria, revolucionaria, que se contraponía a lo establecido en esa época. Estamos hablando de los 20s, 30s, ¿no? Entonces había toda una filosofía al respecto, pero una búsqueda de lo onírico, ¿no? del autoconocimiento a través del sueño, de las imágenes que te llegaban de manera automática a la cabeza, y eso se supone que lo estaban haciendo los surrealistas, se supone, y propuestas de André Breton, ¿no? Pero toda esta filosofía que Salvador Dalí, por ejemplo, la adopta muy bien. Él realmente
la adopta y la adapta a sus intereses más importantes, que era el dinero, e hizo una serie de cuadros que sabía que se iban a vender. Claro. O sea, claro, era un gran artista, extraordinario, Salvador Dalí, pero era más tendido hacia el dinero. En cambio, Max Ernst creo que era mucho más interiorista, creo que él sí trataba de buscar esa problemática interna del ser humano, ¿no? Como una filosofía más profunda, es lo que trataba de proponer a través de sus obras, igual que René Magritte. Entonces eso yo creo que es lo que más me gustaba de Max Ernst, esa honestidad en esa búsqueda de su interior, ¿no? Entonces yo te digo, no me apego a esa filosofía para nada. Lo que realmente me dejo influir es quizá por el tipo de composiciones y de propuestas oníricas, ¿no? Pero más bien yo, mi tendencia es más enfocada quizá a la filosofía. Me encanta. Raúl, vamos a ir a un corte. Sí. Y ahorita que regresamos vamos a hablar un poquito de la otra parte, la parte que fue difícil para ti, para poder expresar realmente lo que querías, y sobre todo lo que hoy estás haciendo para poder transmitir que ese sueño de lo que realmente uno siente y ese arte, pues que a pesar de que hay dificultades, uno está de pie y transmitiendo todo lo que quiere uno. Claro que sí. ¿Okay? Ahorita regresamos.